Muy bien, damos gracias al Señor porque nos permite reunirnos, ¿cierto? Una vez más, compartir como sus hijos, como su iglesia y también poder meditar en su palabra, que es lo que Él nos ha dejado como norma, ¿cierto? Y como estilo de vida. Antes de hablarles un poco acerca del sermón, me gustaría orar por esta palabra, que Dios hable a nuestras vidas y a nuestros corazones. Padre, muchas gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Gracias, Señor, porque el hecho de estar aquí es muestra de tu bondad. Gracias por la vida, por la salud, por tu provisión. Gracias también, Señor, por este privilegio que me das de hoy compartir tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú seas hablando, Señor, a tu iglesia. Prepara nuestros corazones, Señor, que podamos estar dispuestos a escuchar tu voz y hacer los ajustes que debamos hacer. Quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quisiera iniciar con una pregunta en esta mañana. ¿Qué podemos hacer cuando necesitamos tanto, pero no tenemos nada para ofrecer? ¿Cierto? ¿Qué hacer cuando necesitas tanto, pero no tienes nada para ofrecer? Yo creo que esta pregunta no es ajena para nosotros, porque en algún momento de nuestra vida seguramente la necesidad, póngale el nombre y el título que usted le quiera poner, ha llamado a nuestra puerta, ¿cierto? La necesidad. La vida siempre suele ponernos en situaciones que no nos gustan tanto. Algunas son situaciones tan complejas que nos llevan fácilmente a ser adultos llenos de vacíos, dolores, necesidades. Muchos también llevamos en nuestro corazón historias de fracaso, complejos, situaciones no resueltas, problemas que nos atormentan. Y en medio de nuestra necesidad nos imaginamos a un Dios como un ser ausente, ¿no? Como un ser lejano. Pensamos que Dios está lejos. Pensamos que Él se esconde muchas veces, que no le importan nuestras luchas, que le tiene sin cuidado nuestro pasado, nuestro presente y futuro. Sin embargo, es que una sola migaja de Dios es suficiente para transformar lo que somos. Lo poco que venga de Él puede reparar nuestro pasado, sostenernos en nuestro presente y sembrar esperanza de cara hacia el futuro. Así que la reflexión de hoy, el sermón de hoy, lo he titulado Un banquete de migajas. Un banquete de migajas. Y antes de ir al texto, quizás ya usted va imaginando cuál es, y haciendo alusión a este título, quisiera invitarles a que se imaginen a ustedes mismos por un momento comiendo sobras. Y no me refiero a esas que uno guarda en la nevera, ¿cierto? Para hacer un calentado al día siguiente, no. Imagínense recogiendo migajas del suelo, posiblemente unas migajas húmedas, migajas que se han mezclado con el polvo, con la suciedad, migajas que han perdido su sabor. No parece agradable, ¿cierto? No suena para nada provocativo, porque nadie busca migajas. Todos queremos abundancia, queremos sentarnos a la mesa y disfrutar de una buena comida caliente. Sin embargo, lo sorprendente es que en la Biblia encontramos una mujer que estuvo dispuesta a recibir con manos abiertas estas migajas. El actuar de esta mujer tiene mucho que enseñarnos hoy. Así que hoy vamos a estar hablando de la historia de la mujer sirofenicia, que se relata tanto en Marcos como en Mateo, pero esta mañana nos vamos a centrar sobre todo en el relato de Marcos, que me parece que resalta un poco más el aspecto humano de este encuentro de Jesús y la mujer, aunque también haremos referencia a algunas cosas interesantes que deja ver Mateo, cuya narración es quizás un poco más teológica y misiológica. Entonces vamos a estar en Marcos 7, del 24 al 30. Marcos 7, 24 al 30, usted lo puede ubicar en su Biblia o en su celular. También acá lo tenemos en pantalla.
Me permito leer para ustedes. Dice el texto, dice la palabra del Señor, del versículo 24, levantándose de allí, hablando de Jesús, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja que primero se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Solo como contexto, antes de este relato, usted puede ver ahí en los versículos anteriores, Jesús había tenido un duro enfrentamiento con los fariseos, ¿cierto? Que eran los líderes religiosos de la época. Y fíjese bien que no estaban discutiendo sobre cosas profundas, sino sobre rituales tan superficiales como lavarse las manos. Eso es lo que estaban discutiendo. Los fariseos estaban literalmente más preocupados por lucir limpios por fuera que por la suciedad que escondían en el corazón. ¿Y por qué digo esto? Porque en contraste, en el pasaje que acabamos de leer, aparece una mujer extranjera, ¿cierto? Despreciada por los judíos. Ahora vamos a explicar por qué. Que sin tener conocimiento religioso, que en su caso tenían los fariseos, pronuncia una de las confesiones más profundas de toda la Biblia. Mientras el pueblo de Israel, ¿cierto?, donde estaba Jesús, el pueblo y sus líderes no reconocieron quién era Jesús, esta mujer sí lo reconoció como Señor. Y es que cuando alguien reconoce a Jesús como su Señor, su vida no puede seguir igual, es transformada para siempre. Y vale la pena aquí abrir un paréntesis porque aunque estamos, como mencioné, siguiendo el relato de Marcos, Mateo añade un detalle que no podemos pasar por alto. Podemos poner allí en pantalla Mateo 15:22. Mire lo que agrega Mateo. Dice, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Esto es tremendo porque en una sola frase reconoce a Jesús como el Mesías prometido, ¿cierto? O el rey legítimo al decir Hijo de David. 2, se somete a su autoridad reconociéndolo como Señor, porque el término allí Señor es Kyrios en griego, que es el equivalente en hebreo al término Adonai, que significa Dios. Es decir, ahí está reconociendo su autoridad como Señor y Dios. Y finalmente, si esto no fuera poco, confiesa su necesidad de gracia al decir, ten misericordia de mí, apelando a uno de los atributos comunicables de Dios, ¿no? Su misericordia. Wow, yo no sé cómo esta mujer sabía tanto de Jesús, esta mujer extranjera, pero tenía una clara comprensión de quién era Jesús, incluso mejor que los líderes religiosos de la época, y más aún que los propios discípulos de Jesús, como veremos más adelante. Así que, hermanos, comprender quién es Jesús, reconocerlo como Señor y reconocernos a nosotros mismos como necesitados es el primer paso para que algo suceda y para que algo cambie en nuestra historia. Pensando en esto que acabo de mencionar, quisiera por lo menos decir 3 cosas que me impactan mucho de este pasaje que estamos leyendo. En primer lugar, Jesús escucha a los que el mundo
descarta. Jesús abraza a los necesitados. El texto comienza mencionando varias cosas interesantes, ¿no? Vamos a ir explicando cada una de estas. El versículo 24, volvemos a Marcos 7, dice: levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. En primer lugar, Jesús se trasladó a esta región, no dice región de Tiro y de Sidón, que era un territorio gentil, es decir, no era judío, estaba ubicado en la región de Fenicia y bajo la administración romana de Siria. Es por eso que a la mujer, por lo menos en esta versión de Marcos, se le llama Sirofenicia. ¿Qué más podemos decir de este territorio? Era un territorio donde había pueblos paganos, es decir, que rendían cultos a otros dioses. Así que entrar aquí era entrar en un territorio impuro, pero allí con lo impuro, allí con lo desechado estaba Jesús. Y yo pienso que hoy también, con lo impuro, con lo desechado, con los marginados, con los necesitados, quiere estar Jesús. El texto continúa diciendo que Jesús entra a una casa, ¿cierto? Y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Así que este es un detalle muy particular, porque Jesús entra a una casa, dice el mismo versículo, no quería que nadie se enterara. Incluso algunas versiones mencionan que él intentaba esconderse. Pero yo creo que considerando todo el contexto que vimos y que él venía de hacer milagros, que las multitudes lo venían siguiendo, que acababa de tener una discusión con los fariseos, pienso yo que él buscaba realmente era tener un tiempo de reposo. Él buscaba un espacio de descanso. Aún así, es hermoso notar que cuando alguien busca a Dios, Él se deja encontrar. El pasaje nos dice que una mujer, cierto, clamaba detrás de Jesús, lo llamaba insistentemente y logró captar su atención. Iglesia, Dios nos esconde de nuestras realidades. Dios nos esconde si es que tú tienes interés en encontrarlo. Luego el versículo 26 hace mucho énfasis en esta mujer. Dice, la mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Así que hablemos un poco de la mujer. ¿Quién es esta mujer? Porque pienso que también es protagonista en esta historia. ¿Quién es la mujer que no deja descansar a Jesús? ¿Quién es esa mujer que evita que Jesús se esconda? Revisemos su hoja de vida, para que usted note que ella no calificaba para estar ahí. No calificaba para tener una audiencia con Jesús. Yo creo que no calificaba para incomodar a Jesús en medio de su descanso. En primer lugar, era mujer, ¿cierto? En la cultura judía de aquel tiempo, las mujeres tenían un rol social limitado. Y peor aún, una mujer no solía acercarse sola a un rabino o un maestro. En segundo lugar, era gentil, es decir, era extranjera. Ella no pertenecía al pueblo de Israel, al pueblo escogido, ¿cierto? Para los judíos, los gentiles estaban fuera de los privilegios y alejados de las promesas de Dios. También el texto menciona que era sirofenicia. O sea, para acabar de ajustar, venía de Tiro y de Sidón, que ya hemos mencionado, eran regiones donde que los judíos consideraban paganas, idólatras, eran enemigos de Israel. También era una madre de una niña endemoniada. Esto significa cargar con una situación estigmatizada, porque la opresión demoníaca era considerada o se relacionaba con impureza, con maldición. Finalmente, no tenía ningún mérito religioso, ¿cierto? Ella no llegó mostrando sus credenciales o de pronto buscando un respaldo de ley. No, ella no tenía nada que ofrecer, nada que ofrecer. Su género, su nacionalidad, su cultura, su religión
Incluso su situación familiar la dejaban fuera de toda posibilidad. Sencillamente ella no calificaba para estar ahí con Jesús. Aún así se acercó con fe, dice el texto, clamando a Jesús por ayuda para su hijita. Ella, dice la palabra, había escuchado de un tal Jesús, ¿cierto? Y se acercó a él. Y como veremos sobre el final, por supuesto, Jesús la escuchó. Porque la gracia de Dios no tiene fronteras. La gracia de Dios, como dice Pablo en Romanos 5:20, sobreabunda. Iglesia, nadie está lo demasiado lejos, demasiado roto, demasiado manchado para que la gracia de Cristo no lo alcance. Y esta historia, conocerán ustedes, fue solo un anticipo de cómo la gracia se iba a extender y llegaría a toda tierra y nación. Esa gracia sigue vigente hoy en día, nos ha alcanzado a nosotros. Y si quizás para usted el término gracia es desconocido, se lo explico de la siguiente manera. La gracia es el abrazo de Dios que llega cuando menos lo esperas. Y lo bonito de la gracia es que no la ganas, no la compras, simplemente debes estar dispuesto a recibirla. Y yo no sé ustedes cómo llegan hoy acá, ¿cierto? No sé cómo se sientan hoy. Quizás se han sentido lejos, quizás se han sentido fuera de la lista de invitados de Dios, pero no, Jesús vino por todos nosotros. Quizás has pensado también que el Evangelio es perfección, pero como lo mencionó Agustín de Hipona, me gusta mucho cómo lo define él, la gracia no se otorga a los dignos, sino que hace dignos a los que la reciben. Así que, hermanos, todos calificamos, todos tenemos acceso a la gracia. El segundo punto que quiero mencionar es la prueba de Jesús, así lo he titulado, porque el versículo 27-28 parece muy contradictorio y quiero explicarlo también. Vamos a ponerlo allí, versículo 27 y 28, dice, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo ¿a qué? A los perrillos. Y debo decir que en esta versión que escogí el término aparece suavizado, como perrillos. Pero en otras traducciones se lee perros. Esta palabra era un modo despectivo con el que los judíos se referían a los gentiles, tratándolos como animales impuros y carroñeros. Hay algunos teólogos que consideran que quizás la traducción más apropiada se acerca más como a cachorros o algún tipo de perro doméstico, pero hermano, perro es perro. Eso es claramente un insulto. Sin embargo, yo creo, a ninguno de nosotros nos gustaría que nos traten de esa manera, sea en sentido literal o metafórico. Así que a primera vista, cuando uno lee la respuesta de Jesús, esas palabras suenan muy duras, ¿cierto? Casi como un rechazo, como un insulto por parte de Jesús a la mujer. Sin embargo, Jesús no estaba despreciando a la mujer, porque cuando tratamos de interpretar un texto, es bueno entender el auditorio que estaba ahí. ¿Quiénes estaban presentes? Estaba la mujer y ¿quién más? Los discípulos, decía el texto. Así que hay dos tipos de personas allí en ese momento, ¿cierto? La mujer y los discípulos. Así que, aunque la lógica aquí parece contradecir cómo actúa Jesús normalmente, justamente por eso es que algo debe estar detrás de esto, debe haber un propósito más profundo detrás. Y yo lo he llamado de esta manera. A mí me parece que lo que Jesús está haciendo aquí es dar un muy buen mal ejemplo. Y voy a explicarlo. Yo pienso que aquí lo que Jesús estaba haciendo era una prueba doble, ¿cierto? Sí, con sus expresiones y palabras fuertes estaba probando la fe de la mujer. Pero pienso también que con estas mismas palabras estaba esperando que por lo menos uno de sus discípulos reaccionara, hiciera algo diferente, que le corrigiera. Al final, como en muchas ocasiones, sus discípulos pierden el examen y la única que sale aprobada es la mujer.
Marcos no lo menciona, pero Mateo sí dice cómo reaccionaron los discípulos. Vamos a buscar Mateo 15:23. Vamos a ver qué hicieron los discípulos. Dice, Jesús no le respondió palabra, entonces acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. En una versión como más a nuestros tiempos, literalmente los discípulos le dijeron, échala porque viene gritando muy duro, viene gritando detrás de nosotros muy fuerte. Entonces vemos cómo reaccionan los discípulos. Pero nuevamente yo pienso que lo que aquí parecía un rotundo no para la mujer era una invitación a perseverar. Ahora me impacta muchísimo cómo reacciona la mujer, ¿cierto? Yo no sé quién de ustedes hubiese tenido la humildad, la paciencia para reaccionar de esa manera, porque esta mujer no se ofende, no retrocede, ella responde con humildad y confianza. Versículo 28 de Marcos 7, dice, sí, Señor, pero aún los perrillos, ¿cierto? Aún los perros debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Así que en lugar de rendirse, ella reconoció la autoridad de Jesús y se aferró a esas migajas. Hizo de esas migajas lo suficiente para transformar su situación. Hermanos, las migajas del reino son más que suficientes para sanar y liberar. Esta escena, cuando estaba meditando en este pasaje, me recuerda que muy pocas personas en la Biblia fueron elogiadas por su fe. Por ejemplo, recuerdo el centurión romano, ¿cierto? Usted recordará la historia, que creyó que Jesús podía sanar a su siervo a la distancia y su fe fue reconocida. O la mujer con la enfermedad del flujo de sangre, que dijo, si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Y así fue. Se me viene a la mente también quizás el ciego Bartimeo, que a pesar de que lo callaban, perseveró porque sabía que Jesús podía sanarlo. Muy pocas personas en la Biblia fueron elogiadas por su fe. También fue el caso de la mujer. Entonces vemos aquí algo sorprendente. 3 extranjeros que conocieron mejor a Jesús que su propio pueblo. Y un ciego que fue capaz de ver con mayor claridad quién era él, mientras los que lo rodeaban permanecían en una profunda ceguera espiritual. Un ciego pudo ver con mayor facilidad a Jesús, quién era él. En todos estos casos, incluido el de la mujer sirofenicia, la fe se expresó en una acción, en dar un paso. De la misma manera, hoy cada uno de nosotros puede estar a un paso de encontrarse verdaderamente con Jesús. Cuando meditaba en el actuar de Jesús en esta escena, también llegaba a la conclusión de que muchas veces confundimos los silencios o pruebas de Dios con rechazo. Pero lo que parece un no puede ser en realidad una invitación a insistir y creer más fuerte, en depositar nuestra total confianza en Él. Finalmente quiero llegar al punto número 3. Dios convierte lo pequeño en un gran milagro. Solo en Dios las migajas pueden convertirse en un banquete. El texto va a terminar diciendo en el versículo 29, dice, entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Versículo 30. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Por supuesto, luego de enfrentar esta prueba tan dura y mantener su confianza en Jesús, la mujer recibió lo que buscaba, ¿cierto? Y es por eso que su actitud nos enseña tanto. Porque esta mujer no llegó pidiendo un lugar privilegiado en la mesa. Ella no exigió ser tratada como los hijos. No reclamó derechos religiosos ni méritos propios. Ella simplemente confió.
¿cierto? En que lo más pequeño, así fuera lo más pequeño, que viniera de Cristo era suficiente para su necesidad. Y tenía razón, porque con esas migajas recibió dos cosas inmensas. En primer lugar, la sanidad de su hija, ¿cierto? Un milagro inmediato, que era lo que ella quería. Pero también la declaración de Jesús: grande es tu fe. Eso lo relata Mateo. En Mateo 15:28 dice: entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Es de verdad muy curioso, ¿cierto?, que a esta mujer Jesús le diga: grande es tu fe, pero en la mayoría de los casos a sus discípulos les decía: hombres de poca fe. Así que esto me lleva a pensar que la fe no nace de la costumbre religiosa, sino de una confianza real en Cristo. Lo que marca la diferencia es confiar en Jesús de corazón. Spurgeon dijo: la fe es la mirada del alma hacia Jesús. No es el andar, ni el correr, ni el trabajar. Es simplemente mirar con confianza al Salvador. Así que cuando depositamos nuestra confianza en Jesús, lo que parece poco se convierte en abundancia, porque con Cristo no hay sobra ni desperdicios. Cada gota de su gracia es suficiente para transformar una vida por completo. Así que de la mano de Dios podemos vivir en abundancia aún en medio de nuestras necesidades. Y la buena noticia es que esa abundancia no empieza mañana, puede empezar desde hoy, ¿cierto? Empieza cuando decidimos abrir nuestro corazón y confiar en Él. Quizás muchos de los que estamos aquí, ¿cierto?, sienten que lo único que tienen de parte de Dios son migajas. Muchas veces yo me he sentido así. Yo he sentido que muchas veces lo que he recibido de Él son migajas, ¿cierto? Pero detente a pensar por un momento: ¿qué migajas has recibido y qué has hecho con ellas? A veces pasamos toda una vida creyendo que solo recibimos migajas de Dios sin darnos cuenta de que esas cosas pequeñas pueden significarlo todo. Esas aparentes migajas pueden ser en realidad la respuesta exacta a nuestra necesidad, como fue el caso de la mujer sirofenicia. Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestras migajas? Y yo pienso, simplemente como para ampliar un punto, que las migajas pueden tomar muchas formas, y quizás ya Dios le está hablando a su vida cuáles son esas migajas que Él le ha dado y que quizás usted lo ha visto como muy poco. Pero quizás puede ser ese trabajo que Dios te dio, aunque no sea el que soñabas. O un pequeño espacio donde vivir, que aunque sea modesto, te da refugio. Tal vez esas migajas son la oportunidad de servir en la iglesia, pero sin estar en un ministerio muy reconocido. Las migajas también pueden ser esa invitación que alguien te hizo para ir a la iglesia. ¿Qué estamos haciendo con esas migajas? Lo que hoy estamos aprendiendo entonces es que esas migajas, esas pequeñas cosas, son oportunidades y pueden ser más que suficientes, si tan solo las recibimos con fe y ponemos nuestra confianza en Jesús. Así que, iglesia, dejemos de buscar abundancia y miremos en nuestras manos esas migajas que Dios nos ha dado. Porque si vienen de Él, con ellas podemos tener un gran banquete. Para concluir este sermón, pienso que la historia de la mujer sirofenicia nos recuerda que Jesús no rechaza a nadie que viene con fe. Él convierte migajas en banquetes, pruebas en victorias, y a los que se sienten lejos en parte de su familia. Hoy mismo podemos acercarnos más a Él. No importa lo poco que tengas, lo importante es que vengas a Jesús. Hoy hemos visto que lo pequeño en manos de Jesús se convierte en algo grande. Esta mujer sirofenicia vino sin títulos, sin méritos, solo con un clamor, ¿cierto? Solo con el deseo de encontrar
a Jesús y eso bastó, eso fue suficiente. Al inicio de esta reflexión nos preguntábamos, ¿cierto? La pregunta con la cual inicié, ¿qué hacer cuando sentimos que necesitamos tanto, pero no tenemos nada para ofrecer? La respuesta es acercarnos a Jesús tal y como estamos, tal y como somos. Así que para cerrar, yo creo que al igual que la mujer de la historia, quizás muchos de los que están acá, las visitas que nos acompañan, ¿cierto?, han escuchado en algún momento de ese tal Jesús, así como la mujer lo hizo. Y en sus manos está el dejarlo pasar o como ella salir a su encuentro. Entonces, yo pienso que para aquellas personas que aún no han recibido a Jesús en sus corazones, hoy sería un buen momento para dar ese paso. Como aprendimos en la historia, no necesitas credenciales, no necesitas traer perfección, no necesitas ni siquiera calificar. Lo único que Jesús pide es un corazón que confíe en Él. El Evangelio no es perfección.